La afición del Chelsea se acaba de hartar. Explotan contra Clearlake Capital, que es la propiedad. Así que ahora mismo el Chelsea vive una crisis muy profunda y muy difícil de solucionar en Stamford Bridge. Y sí, este vídeo está siendo grabado jueves día 7 de mayo, vosotros lo veis el martes 12 de mayo, por unas gestiones que ya os comentaré más adelante porque creo que aún no puedo decir nada, pero bueno, dejo cosas preparadas. La verdad es que tras la derrota contra el Nottingham Forest en Stamford Bridge por 0-3, los aficionados del Chelsea ya empezaron a quejarse bastante ante la propiedad. Claro, venimos hablando mucho del Chelsea estas últimas semanas, esta última temporada. Primero por el despido de Enzo Maresca, después por la contratación de Liam Rossenior, después por los malos resultados con Liam Rossenior, después por la destitución de Liam Rossenior, y ahora pues bueno, están en una vorágine muy negativa, ¿no? Ahora mismo tienen a Callum McFarlane como entrenador interino y él es el que, por supuesto, el que menos culpa tiene de la derrota ante el Forest por 0-3. Vi un artículo en la BBC Sports, en un periódico británico, y me gustó mucho lo que leí y el análisis que hacían, y quise plasmarlo un poquito también en la volea, ¿no? Y aquí pues hice esta noticia reportaje que creo que explica muy bien todo lo que está sucediendo en el Chelsea, ¿no? El Chelsea rompe con su afición, Bluco en el centro de la tormenta. Bueno, Bluco es la gestión, pero bueno, es Clearlake Capital. Aquí lo estamos viendo, la crisis deportiva, el caos institucional y la desconexión con Stamford Bridge alimenta una protesta creciente contra la propiedad del club londinense. Aquí tenemos una imagen muy llamativa de Bluco Out, y también esto se está viviendo en el Racing de Estrasburgo. También hay muchas pancartas con Bluco Out, ¿no? Es un movimiento que se está formando alrededor de Bluco, de la propiedad Bluco, que ya sabéis que tiene el Chelsea, que tiene el Racing de Estrasburgo en Francia, pero es que es verdad que el Racing de Estrasburgo hace como segundo equipo del Chelsea y eso a la afición del equipo francés no le mola, y sin embargo con el Chelsea no están haciendo las cosas bien y pues claro, está siendo todo un poco caótico. El lema es el siguiente: no nos importa Clear Lake, a ellos no les importamos nosotros, que es como empezaba yo ese vídeo de Reels que hice hace poquito, ¿no? Ese cántico se ha convertido en un gran himno de protesta de la afición del Chelsea durante una temporada marcada por la decepción y la fractura emocional entre el club y la gente, ¿no? Ya os lo he comentado. La derrota por 3-1 frente... Ah, es verdad, fue 3-1, no 3-0, perdón. Frente al Nottingham, y fue 1-3, no 3-1. Dejó prácticamente sentenciado el fracaso del Chelsea con su objetivo mínimo del curso, clasificarse para la próxima Champions League. No puede clasificarse ya para la Champions. Además, este fin de semana juega contra el Liverpool, veremos cómo queda, vosotros ya sabéis cómo ha quedado, pero puede marcar aún más la mala dinámica del equipo. Los Blues ya no pueden terminar quintos y ocupan una preocupante novena posición a falta de solo 3 jornadas. En Stamford Bridge ya no se discute únicamente el rendimiento deportivo, el foco apunta directamente a la propiedad encabezada por Bluco, el consorcio perdón, liderado por Todd Boehly y Clearlake Capital, cuya gestión empieza a desgastarse seriamente ante los seguidores. Como he dicho, Clearlake Capital, al frente del Chelsea, está empezando ya a desgastarse de una manera brutal, y eso que llegaron en 2022, o sea, llevan 4 años. En 4 años han conseguido un desgaste que está siendo brutal, pero brutal, y la verdad es que no están consiguiendo nada con el equipo, no han conseguido nada, y eso es claro, también es signo de que la gestión no está siendo positiva. Desde la compra en 2022 el club ha cambiado 6 veces de entrenador permanente, 6. Thomas Tuchel, Graham Potter, Frankie Lampard, Mauricio Pochettino, Enzo Maresca y el último Liam Rossenior. Y no contamos los Bruno Saltor, Callum McFarlane, bueno, eso,
Callum McFarlane, Bruno Saltor, ¿no? Si no nos podríamos ir, creo que son a los 9 entrenadores en 6 años. Es una locura, una locura. El último en caer fue Liam Rossenior, despedido apenas unos meses después de asumir el cargo. La sensación de una improvisación constante ha erosionado la paciencia de una afición que empieza a movilizarse abiertamente contra la directiva. Hay un movimiento que es este movimiento Nota Project CFC, que es Nota Project Chelsea Football Club, no al proyecto Chelsea Football Club, ¿vale? Y cada vez más visible entre los aficionados. Ya ha anunciado nuevas protestas, una de ellas tendrá lugar antes de la final de la FA Cup frente al Manchester City en Wembley, ¿no? Y la próxima también es mientras que la otra invita a los seguidores a darse la vuelta en el minuto 22 del próximo duelo liguero contra el Tottenham Hotspur en referencia al año de la llegada de Blue Cup. Por supuesto, esto en Stamford Bridge. Y lo de Wembley, pues bueno, veremos qué acaba ocurriendo, ¿no? En lo de Wembley, pero creo que es algo también que vamos a tener que estar atentos a todo lo que ocurre, ¿no? Porque se la juegan contra el Manchester City, es el título que pueden ganar este año, que les aseguraría plaza Europa League, y cuidado con ello porque bueno, puede ser la última bala del Chelsea de entrar en una competición europea, ¿no? La desconexión entre el club y la grada se ha agravado por varios factores. La continua rotación de jugadores. Es verdad que no hay un 11 tipo, la verdad. Que si vino Enzo Maresca y sí que se le veía más o menos claro, pero había algunos ciertos movimientos un poco extraños, como el de Malo Gusto, como el de Richings por dentro. Ahora con Liam Rossenior veíamos que Andrei Santos entraba dentro de la titularidad, pero luego había cambios que no se entendían. Después ahora con Carlos McFarlane, Andrei Santos pierde el sitio y entra Romeo Lavia. Entonces hay tanto jugador en la plantilla que creo que es muy complicado, y sobre todo creo que la inestabilidad viene en la defensa. Creo que el no tener una defensa titular buena o dos centrales titulares buenos, creo que es lo que hace que haya una pérdida de confianza, ¿no? Porque, por ejemplo, con Liam Rossenior parecía que Jorrel Hato podía sentarse como titular. Ahora con Callum McFarlane han vuelto Shalova y Tosinada Biollo, dos centrales que no son nivel para el Chelsea, sí como para ser suplentes, pero no para ser titulares. Todos los entrenadores piden a la directiva que hay que fichar centrales, y sin embargo se hartan en fichar delanteros. Este año han entrado Liam Delap y Joao Pedro muy bien, pero Liam Delap, desaparecido. Creo que por ahí vienen un poco las protestas, ¿no? Luego la continua rotación de jugadores, la falta de identidad del proyecto y las decisiones institucionales mal recibidas. Una de las más criticadas recientemente fue la presencia del técnico del Tottenham, Roberto De Zerbi, en el palco de Stamford Bridge durante el partido ante el Forest, algo interpretado por muchos aficionados como una provocación innecesaria. En lo deportivo, la inestabilidad ha sido constante. Mauricio Pochettino abandonó el club tras discrepancias internas sobre el modelo de gestión, criticando indirectamente la excesiva dependencia de los datos frente al factor humano. Su sucesor, Enzo Maresca, tampoco logró consolidar el proyecto pese a conquistar la Conference League y el Mundial de Clubes, y el paso de Rossenior terminó de evidenciar que el problema iba mucho más allá del banquillo. El técnico inglés intentó reconstruir la conexión con la afición y devolver una identidad competitiva al equipo, pero perdió el vestuario antes de consolidar su propuesta. Además, también hay situaciones como jugadores, como el caso de Enzo Fernández, que es paradigmático. Su agente considera que el argentino está mal pagado pese a haber firmado hasta 2032, un contrato larguísimo que incluso fue criticado públicamente por Wayne Rooney, quien calificó este tipo de acuerdos como una locura. La política de contratos largos y fichajes masivos ha provocado además un distanciamiento emocional entre plantilla y afición. Dave Johnson, histórico editor del Financial CFI Cook, resumió el sentimiento de muchos seguidores. La relación entre jugadores y aficionados está en su punto más bajo histórico. Mientras tanto, Bluco intenta corregir el rumbo. Betja Edbali reconoció recientemente que el club necesita ajustar el plan si no está funcionando, además admitiendo que el despido de Thomas Tuchel en 2022 fue un error. Evidentemente que fue un error. Era un entrenador que venía de ganar la Champions y te lo cargaste a la mínima. Pero a la mínima, habiendo hecho una planificación a su gusto. En fin, como por ejemplo el tema de Aubameyang, que luego te lo tuviste que comer con patatas porque no sabías qué hacer con él, porque era un fichaje de Thomas Tuchel. Pero bueno, esto fue un error, ya se dijo en su momento, Thomas Tuchel ha seguido su vida y el Chelsea ha ido para abajo.
Ahora el Chelsea vuelve a buscar entrenador. Entre los candidatos aparecen Andoni Iraola, Marco Silva o Xabi Alonso. Andoni Iraola, entrenadorazo; Xabi Alonso, entrenadorazo; Marco Silva lo ha hecho brutal en el Fulham. Veremos si alguno de estos tres quiere venir al Chelsea, porque no es nada fácil que alguien quiera coger el Chelsea. Aunque la sensación general es que el problema ya no se limita a encontrar un técnico adecuado, porque Stamford Bridge no solo exige victorias, exige sentirse identificado con su club otra vez. Y creo que es algo razonable, pero que creo que habrá que esperar para ver cómo acaba solucionándose todo esto. Así que bueno, dejadme en los comentarios qué os parece la situación crítica del Chelsea. Y por supuesto, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros, activar la campanita para no perderos ningún vídeo ni ningún directo. Recordad que nos podéis seguir por todas nuestras redes sociales, como son Instagram, Twitter y TikTok, al igual de que nos podéis leer por el periódico digital de lavolea.com. Y recordad que esto es La Volea. Un saludo para todo el mundo. Nos vemos.